Buenas tardes, chicos. Les voy a compartir la explicación sobre el último apunte que les subí referente al teorema de Chebyshev. El teorema establece que si una distribución de probabilidad tiene media mu y una desviación estándar sigma, la probabilidad de obtener un valor que se desvíe de mu por lo menos k veces sigma es cuando mucho 1 sobre k al cuadrado, ¿sí? De manera simbólica, ¿sí? Está resumida en esta expresión. ¿Sí? Vamos a tratar de interpretarla. Tenemos un punto X, ¿sí? Donde X es el valor de una variable aleatoria, ¿sí? Menos mu. ¿Qué significa esto? La distancia que hay entre ese valor de la variable aleatoria en referencia a la media, ¿sí? La distancia. Eso significa esta diferencia, y su valor absoluto, ¿sí? Entonces nos está diciendo que esta distancia debe ser mayor o igual a k veces sigma, ¿sí? Entonces la probabilidad de que la distancia, ¿sí?, de una variable aleatoria en referencia a la media sea al menos, ¿sí?, o sea, mayor o igual, al menos k veces sigma, ¿sí?, donde sigma es la desviación estándar, va a ser menor o igual a 1 sobre k al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que nos quiere decir esta expresión, está explicado aquí, donde entonces la probabilidad de que la distancia, ¿sí?, la distancia, o sea, la diferencia entre una variable aleatoria y mu, ¿sí? O sea, este término significa la probabilidad asociada con el conjunto de resultados para el cual x, el valor de una variable aleatoria que tiene la distribución de probabilidad dada, es tal que x menos la media va a ser mayor o igual a k veces sigma, ¿sí? Entonces la probabilidad de que se cumpla esta condición, ¿sí?, es menor o igual a 1 sobre k cuadrada. Vamos a ver, por ejemplo, la probabilidad de que una variable aleatoria tomará un valor que se desvíe o difiera de la media por al menos 2 desviaciones estándar, ¿sí?, o sea, 2 veces sigma, es cuando mucho un cuarto, ¿sí? O sea, acá es 2 veces sigma. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria va a tener un valor que se desvíe de la media por al menos esta distancia, al menos, ¿sí?, es esto de aquí, al menos. O sea que va a ser mayor o igual a k veces sigma, ¿sí? Es cuando mucho un cuarto. Cuando mucho se refiere a este signo de acá, ¿sí? Va a ser cuando mucho, es decir, va a ser menor o igual a 1 entre k cuadrada, que sería 1 entre 2 al cuadrado, que sería un cuarto. Ahora, otro ejemplo, la probabilidad de que tomara un valor que se desvíe de la media al menos, ¿sí?, al menos es este signo de aquí, es decir, que sea mayor o igual a k veces sigma, al menos 5 desviaciones estándar, ¿sí?, o 5 veces sigma, es cuando mucho 1 sobre 25, ¿sí?, es cuando mucho, ¿sí?, se refiere a este signo de igualdad, ¿sí?, o sea, menor o igual va a ser 1 sobre 25, ¿sí? 25 es k al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Y la probabilidad de que tomara un valor que se desvíe de la media por 10 veces sigma o más es menor que o igual a 1 sobre 100. Entonces vamos a tener aquí el valor de la media, el valor de la desviación estándar, aquí sería una vez la desviación estándar, ¿sí? Entonces queremos saber que la probabilidad de que un valor que anda ya sea arriba o abajo de la media, ¿sí?, se encuentre dentro de k veces sigma o k veces la desviación estándar, y está dada por 1 sobre k cuadrado, ¿sí?, que k es el número de veces de la proporción sigma, de la desviación estándar. Entonces, fíjense bien, es importante tener en cuenta que el evento x menos mu, ¿sí?, que es la distancia de la variable aleatoria en referencia a la media, o sea, que tanto es diferente el valor de x de la media,
¿sí? El evento menor que k veces sigma es el complemento del evento x menos media, ¿sí? Mayor o igual que k veces sigma. Es decir, nosotros estamos aquí ocupando mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual. Es decir, por ejemplo aquí la probabilidad de que se encuentre fuera de esta área, ¿sí? Y tenemos que el evento que se encuentre dentro de esta proporción, ¿sí? Pues es el complemento de esta probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un valor que se desvíe de mu por lo menos k sigma es al menos 1 sobre k cuadrada, ¿sí? Entonces aquí cambió este signo, ¿sí? Por lo tanto, si recordemos, acá tenemos la expresión, ¿sí? Por lo tanto, debe de cambiar también este signo, mayor o igual, y la probabilidad pues va a ser el complemento, va a ser 1 menos la probabilidad de este otro evento que ya habíamos visto, ¿sí? Si la probabilidad de que ocurra esto es 1 sobre k cuadrado, pues la probabilidad de que ocurra el evento complemento, que es este, ¿sí? Pues va a ser 1 menos la probabilidad del otro, que sería 1 sobre k cuadrada. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Esto es importante tomarlo en cuenta porque normalmente para los problemas vamos a ocupar esta expresión, ¿sí? Donde queremos saber qué probabilidad hay de que una variable aleatoria se encuentre dentro de cierto rango, ¿sí? Es decir, que sea menor. No vamos a calcular o generalmente no vamos a calcular cuando sea mayor a cierto rango, ¿sí? Depende del planteamiento del problema, pero generalmente vamos a estar ocupando esta expresión. ¿Qué probabilidad hay de que una variable aleatoria se encuentre dentro de cierto rango? ¿Sí? ¿Qué rango? K veces la desviación estándar, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo. El número de clientes que visitan la sala de exhibición de un vendedor de automóviles el sábado en la mañana es una variable aleatoria con media mu igual a 18 y desviación estándar sigma igual a 2.5. ¿Con qué probabilidad se puede afirmar que habrá más de 8 pero menos de 28? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que el rango es de 8 a 28. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues la media está dentro de este rango, que es 18, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, ¿sí? Aquí no vemos claramente la K por ningún lado, ¿sí? Tenemos el límite superior, que sería 28, y el número inferior de clientes, que van a llegar el sábado por la mañana, ¿no? A una sala de exhibición de automóviles. Entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener el valor de K, ¿sí? Estas dos expresiones que les puse aquí, aplican cuando tenemos esta información. ¿Qué información? Pues el límite inferior, el límite superior, el valor de la media y el valor de la desviación estándar, ¿sí? Entonces K va a estar dado por el límite superior menos la media entre el valor de la desviación estándar, ¿sí? 28 menos 18 sobre 2.5 es 4. Y bueno, lo vamos a comprobar también, debe de coincidir con esto de acá, mu menos el límite inferior entre sigma. Aquí nuestro límite inferior pues es 8. Y tenemos que, nos debe de dar lo mismo. Ahora, tenemos que calcular la probabilidad, ¿sí? De que habrá más de 8 pero menos de 28, es decir, ¿sí? Que el valor de la variable aleatoria va a estar dentro de este rango, es decir, va a ser menor a K veces la desviación estándar, ¿sí? Por lo tanto, ocupamos la segunda expresión que les comenté, ¿sí? Que va a ser la probabilidad de que estemos dentro de este rango, K veces sigma, ¿sí? Va a ser igual, va a ser mayor o igual a 1 menos 1 sobre K cuadrada. Entonces ya tenemos el valor de K, ya podemos, en este caso, pues el rango va a ser 10. Tenemos aquí que lo que estamos calculando va a ser la probabilidad, ¿sí? De que la variable aleatoria tome valores de K sigma, entre K sigma, ¿sí? Es decir, X menos 10 y K veces sigma arriba, es decir, X más 10, ¿sí?
Entonces ya sacamos la k, que es la que nos va a permitir calcular esta probabilidad, que va a ser 1 sobre 1 sobre k cuadrada, sería 1 menos 1 sobre k cuadrada, k vale 4, 4 por 4, 16, y esto nos da 15 sobre 16. Este sería el valor de nuestra probabilidad, ¿sí? ¿Probabilidad de qué? De que habrá más de 8, pero menos de 28 clientes. Sí, entonces fíjense bien, para este tipo de problemas que tenemos, el valor de la media, el valor de la sigma, un límite superior, un límite inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Calcular la probabilidad, ¿sí? De que habrá más de 8, pero menos de 28 clientes. Entonces necesitábamos obtener primero el valor de K, ¿sí? Y ya con el valor de K, pues podemos calcular el valor de la probabilidad con esta expresión, ¿sí? Entonces recuerden que se utilizó esta expresión porque estamos dentro de este rango. Entonces vamos a ver el segundo ejemplo que les coloqué. Demuestre que para 40,000 lanzamientos de una moneda equilibrada, la probabilidad es al menos de 0.99 de que la proporción de caras caerá entre 0.475 y 0.525. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos están pidiendo en el problema? Tenemos 40,000 lanzamientos de una moneda, ¿sí? Entonces, hay que comprobar que la probabilidad es al menos de 0.99 de que la proporción de caras, ¿sí?, va a caer entre 0.475 y 0.525, es decir, de que la probabilidad de que caiga cara va a estar entre 0.475 y 0.525, ¿sí? Es decir, estamos pues alrededor de la mitad, ¿están de acuerdo? Y bueno, ¿qué probabilidad hay de que el número de caras esté en esta proporción? 0.99, entonces tenemos que comprobarlo. Del tema anterior, les compartí estas expresiones, que es cómo obtener el valor de la media y cómo obtener el valor de la desviación estándar, ¿sale? Entonces, la media se obtiene n por p. Si n es 40,000, que es el número total de eventos, y la probabilidad es de 1/2 de que sea cara en un lanzamiento. Entonces, obtenemos la media, que es 20,000. ¿Sí? El valor de la desviación estándar va a ser la raíz de n por p por 1 menos p. N, que es el número total de lanzamientos, 40,000, por la probabilidad es 1/2, y 1 menos p pues es 1/2. Entonces aquí tenemos que es 100 la desviación estándar. Del planteamiento del problema, ¿sí?, tenemos que comprobar que se cumple esto, ¿sí? 1 menos 1 sobre k cuadrada va a ser 0.99. Entonces de aquí pues podemos despejar, vamos a hacer el proceso inverso. Ahora vamos a despejar de este resultado la k. Sí, se despeja sin ninguna complicación y se obtiene que el valor de k es 10. Entonces ahora vamos a calcular el límite superior y el límite inferior, porque lo que tenemos aquí como dato pues es proporción o probabilidad. Son dos valores de probabilidad. Entonces lo que tenemos que calcular pues es el número de veces que salen caras en base a esa proporción, que sería el límite superior y el límite inferior. Despejamos aquí, tenemos la media, tenemos la desviación estándar, pues podemos despejar el límite superior, que son 21,000 caras, y el límite inferior lo despejamos de esta expresión y nos da 19,000 caras. ¿Sí? Entonces se calcula la probabilidad de este número de caras, ¿sí? 21,000 caras sería 21,000 entre 40,000, que es el total, 0.525, y de 19,000 caras, pues es que salgan 19,000 caras de los 40,000 lanzamientos, sale 0.475. Entonces, pues ya queda comprobado, ¿no? Entonces, lo que calculamos o comprobamos es que existe un 99%, al menos 0.99 de probabilidad de que van a salir entre 21,000 caras y 19,000 caras, sí, que son estos dos valores de probabilidad que nos dieron aquí, 0.475 y 0.525. De esta manera fue como lo estamos comprobando, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a dejar una tarea,
¿sí? Donde podamos aplicar este tipo de, este teorema, el teorema de Chebyshev, ¿sí? Y los cálculos de la media, de la desviación estándar, sale para una distribución de probabilidad. Bueno chicos, espero que estén muy bien, bonita tarde.